Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, que está integrado por Kevin Arteaga, Maricuri Cuoma, Jocelyn Luñay, mi persona, Cintia Ordóñez y Michael Dixon. Bien, a mí me ha tocado hablar sobre la ley de la acción determinante de las acciones y transformaciones revolucionarias en el paso de una formación económica y social a otra. Lo que esta ley quiere decir es que para pasar de una etapa histórica a otra, primero se debe avanzar por profundas luchas revolucionarias, ya que no se puede pasar de una etapa histórica a otra sin que haya una revolución que transforme todo el sistema en el que ya está vigente. Un ejemplo de estas, revoluciones para que se pase de una etapa histórica a otra, tenemos la Revolución Rusa. Esta se transformó de arriba abajo el sistema político y económico del país. También, gracias a esto, dio origen al primer sistema comunista. Y debido a esta revolución, fue una gran influencia en todo el mundo. Buenas tardes, compañeros, yo les voy a hablar acerca de la Revolución Liberal del 5 de junio de 1895, con respecto a la quinta ley de correspondencia. Bueno, la Revolución Liberal del 5 de junio ha sido una de las más importantes y trascendentales de la historia ecuatoriana. Uno de los aspectos más importantes es que se declaró la libertad de culto. Esto quiere decir que, como en otras constituciones, ya no se ponía que el cristianismo era la religión oficial, sino que cada persona elegiría cuál serían sus propias creencias. Otra de los aspectos que se lograron durante esta revolución fue la igualdad ciudadana ante la ley, es decir, todos y cada uno de los ciudadanos poseíamos los mismos derechos y la ley se sujetaba para todos. También tenemos la derogación de la pena de muerte, es decir, que también podemos evidenciar que durante esta época se eliminó la pena de muerte como una de las condenas a los criminales o a las personas que cometían delitos. Bueno, en 1897 se declara el laicismo en la educación, un paso muy importante ya que no se instruía exclusivamente el cristianismo en la educación ecuatoriana. En 1900 se logra crear lo que es el registro civil y en 1902 se crea la ley de matrimonio y la legalización del divorcio. El 22 de diciembre de 1906 se crea la 12ª Constitución de la República, que para los conservadores la declararon como atea, ya que no ponía al cristianismo como la religión oficial del Ecuador. La Revolución Liberal, de la mano de Eloy Alfaro, ha sido uno de los cambios más trascendentales que ha sufrido nuestro país a lo largo de los años y de toda la historia. Tomando en cuenta que las revoluciones sociales son un mecanismo de progreso que tienen las sociedades, un ejemplo que sucedió en nuestro país ante este tema sería el primer levantamiento indígena, que se dio el 4 de julio de 1990. Por la CONAIE. Este fue un movimiento simultáneo y bien organizado que logró paralizar al país. En ese entonces el Ecuador se desarrollaba en un modelo de democracia que era absolutamente excluyente, en donde la población indígena no tenía cabida, pese a que mayormente el desarrollo económico dependía de ellos. Ante estas injusticias plantearon al Estado pedidos tales como la legalización de territorios, que se entregue más recursos a una educación bilingüe y que el Ecuador sea considerado como un Estado plurinacional. Como sabemos, nuestro país ha sufrido muchas transformaciones revolucionarias. Algunas no han generado un cambio notorio, otras sí. Como sabemos, las revoluciones han sido un gran paso
para que nuestro país sea un país integral, un país que no sea exclusivo. Tenemos un ejemplo reciente que sucedió en octubre del 2019, del 3 al 13 de octubre. Estaban incluidos muchos grupos sociales, como eran los indígenas, los trabajadores, transportistas, estudiantes, entre otros. Ellos protestaron contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, decretado por Lenín Moreno. El país ya se encontraba muy cansado de tantos abusos de la autoridad. La sociedad campesina se sentía más afectada por este subsidio, ya que eso subían los precios de los combustibles y ellos tenían que subir los precios de sus alimentos que traían de sus tierras. Entonces la gente no estaba dispuesta a tener un alza de precio tan abrupta. Esta protesta logró dejar más de 10 personas fallecidas y más de 1.340 heridos.